Hola gente de América Latina, acá estamos muy contentos, es el primer en vivo que estamos haciendo para toda América Latina. Siempre hemos hecho los vivos para la gente de Estados Unidos en inglés y para la gente de Canadá, de Australia, de Inglaterra, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos en español, así que acá estamos con Ana Milena y yo soy Sebastián y vamos a estar respondiendo en vivo Las todas preguntas las... más frecuentes que nos hacen los clientes. Exactamente, y en vivo, que es interesante porque justamente ya estamos conectados y podemos ver ya que hay 450 y pico de usuarios conectados, ya vemos gente de España, de De Argentina, todos lados, desde ¿no? Bolivia, Paraguay. Podemos ver acá que están haciendo preguntas ya de cómo hacerle los test de ADN y nos vamos a focalizar sobre todo en responder las preguntas de cómo hacerlo desde casa, porque claro, hace años que venimos dando este servicio en toda América Latina y el Caribe, dando servicio en español y solucionando problemas conflictivos de familia, porque no saben bien el tema si son hijos o no de un supuesto padre o de otro padre, o entre hermanos, entre familia. Entonces nosotros ponemos nuestro laboratorio a disposición de toda la gente que quiera tener tranquilidad. Claro. Y La que le tranquilidad resuelve mental la vida, digamos. y que le resuelve la vida, porque una vez que tienen resuelto el problema de su identidad, ya pueden ver la vida de una forma diferente. Entonces, hace años que lo venimos trabajando y venimos solucionando la vida de muchas personas, pero bueno, es decir, es la primera vez que hace años que la gente lo viene pidiendo que hagamos un vivo para responder todas las Claro. preguntas y esta es la primera versión que hacemos. Sí. Así que, bueno, para la gente que nos ve, que son invitados y que no es por primera vez, les explicamos, es decir, nosotros lo que hacemos, ofrecemos test de ADN, los hacemos en nuestro laboratorio canadiense que cumple con certificaciones internacionales, lo que da una garantía y una certeza del 100% de que los resultados son certeros. Y tenemos oficinas en todos los países de América Latina, todos, absolutamente todos tenemos oficinas en las cuales todos los clientes son derivados y son atendidos por gente de su país y reciben el soporte, las indicaciones y la explicación de cómo hacerlo directamente con nuestro laboratorio certificado. Entonces, pasamos a leer las preguntas que tenemos. A ver, Bien. vamos directamente. Bien, Carlos, desde Piura, Perú, pregunta. Vivo en Piura, Perú. ¿Cómo hago para enviarle las muestras? Claro, bueno, ahí nosotros para cada uno de los países tenemos dos procedimientos, es decir, lo pueden mandar directamente a la oficina local de cada país o si lo quieren hacer más rápido, lo envían directamente. Ustedes mismos van al correo que esté cerca de su casa, la sucursal, y piden el servicio de correo certificado y nos envían las muestras de ADN directamente. Es tan fácil como mandar una carta a un amigo directamente. Claro, sí. Uno agarra, simplemente se hace los hisopados bucales, se los hace con los hisopos, se los hace en 2 hisopados bucales en cada mejilla, eso los guarda en los sobres respectivos, en los sobres pone el nombre y el apellido de cada persona, el tipo de relación, si es el supuesto papá, si es el supuesto hijo, o si es entre hermanos, hermano 1, hermano 2, eso lo guarda dentro de otro sobre y eso directamente se va al correo y es como enviarle una carta a un amigo. Bien, muy Entonces, bien. ese es el método más rápido porque no tiene intermediarios. Y Claro. bueno, y el otro método es también, por supuesto, lo pueden agarrar y pueden pedir un kit, directamente nos pueden comprar un kit y nosotros le enviamos a ustedes un kit, que el kit viene, es un sobre como este que se muestra acá, lo ven bien clarito ahí que dice estudio de paternidad. Entonces, en el sobre vienen directamente las instrucciones, paso a paso, cómo se hace, bien explicado, el hisopado bucal. Y bueno, también tienen los sobres donde se guardan las muestras y siempre vienen un par de hisopos. Y bueno, y la otra opción es, si es urgente y lo necesitan ya, que es la opción más recomendada directamente, es que ustedes consigan los hisopos directamente desde la farmacia o desde cualquier supermercado, los compran los hisopos que tengan la punta de algodón, se hacen los hisopados ustedes mismos, los guardan y los envían directamente. Incluso en este video nosotros abajo le vamos a dejar en la descripción los links con las instrucciones, con videos explicados paso a paso en español, cómo se tiene que hacer. Es muy fácil, digamos, muy fácil, Sí, rápido, método sí, sencillo, no hay para complicarse ni nada por el estilo. claro, es algo que lo podría hacer mi abuelita tranquilamente, sin confundirse, sin equivocarse, lo pueden hacer, a veces nos pasa que los hacen hasta chicos, adolescentes, sin ningún problema y Claro. llegamos a tener los resultados sin ningún inconveniente.
Entonces, esa es la respuesta para Carlos de Perú. Claro, muy bien, Carlos. Tu respuesta ya está respondida. Bien, la siguiente pregunta es de Francisco de Quito, Ecuador. ¿Cómo hago la toma de muestras de ADN desde casa y enviarlas? Bueno, es muy similar y es lo que nos pasa en el vivo, que casi todos van a hacer el mismo tipo de preguntas. Bueno, vamos a tratar de seleccionar preguntas diferentes para que no sea repetitivo el video, pero bueno, básicamente es lo que dijimos, es ir a la farmacia, al supermercado, comprar hisopos, es un par de hisopos por cada persona, supuesto padre, supuesto hijo, o sea, son 4 hisopos, y bueno, se hace el hisopado bucal. Ahí lo que nosotros llamamos, bueno, está todo bien explicado en los videos que le dejamos acá abajo, pero básicamente nosotros tenemos 3 pilares. Sí. El pilar número 1, que es súper importante, es no comer ni tomar nada por 30 minutos antes, porque ¿qué es lo que necesitamos? Es decir, nosotros lo que estamos recolectando son las células epiteliales que se encuentran en la mucosa bucal. Entonces, mucha gente dice, son muestras de saliva. Pero en realidad no es que sea saliva, porque la saliva con la gravedad se va hacia abajo en la boca y queda abajo de la lengua y sobre la lengua. Nosotros lo que recolectamos, necesitamos, son las células, y las células epiteliales donde más se acumulan son acá. Por eso hay que pasar el hisopo bien contra la mejilla, frotarlo bien. Exactamente, se tiene que frotar cada hisopo durante 30 segundos. En cada mejilla, sobre todo en la parte superior de acá arriba, acá es justo en el lado opuesto a la encía, por el cachete interno, ahí es donde más se juntan las células. Ahí donde, para que sea una toma perfecta, digamos. Exacto. Nosotros hemos hecho conteos haciendo tomas de muestras debajo de la lengua, acá abajo y acá arriba, y las mejores muestras, las que más millones de células de ADN tenían, los hisopos, era cuando lo hacíamos acá, en los testing que hicimos. Bien. Pero bueno, ese es el pilar número 2. El pilar número 1, que es importantísimo, es no comer ni tomar nada, no fumar, no meterse un chicle, un caramelo, nada a la boca, no tomar agua. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros agarramos, tomamos agua, arrastramos toda la mucosa bucal al estómago. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr es justamente que la mucosa bucal esté al 100%, y eso con 30 minutos, no meterse nada en la boca, es suficiente. Incluso los bebés, esa es una pregunta muy típica que nos hacen todos: ¿qué hago con el bebé? Porque el bebé necesita tomar leche, si no llora. Y bueno, en el caso de los bebés hay que también, es decir, no tiene que tomar ni leche materna, ni fórmula 30 minutos antes, ni agua. Ahí hacen la toma de muestra con hisopado bucal y listo, ya puede tomar todo lo que quiera. Son 2 minutos nomás. Buenísimo. Y lo que es importante también es el pilar número 3. Dijimos que eran 3 pilares. El primero, no tomar ni comer nada 30 minutos antes. El segundo, 30 segundos cada hisopo en cada mejilla. Y el tercero, que no es menos importante, es para que se conserven bien las muestras, hay que dejarlas que se sequen 30 minutos, 1 hora antes de guardarlas en el sobre final. Eso significa que acá en el sobre de papel, donde se envían las muestras, antes de guardarlas, es decir, antes de guardar al hisopo, una vez tomadas las muestras, tenemos que esperar que se sequen. ¿Por qué? Porque si se guardan húmedas, el problema que hay es que ahí se genera una humedad, y esa humedad genera bacterias, y las bacterias se terminan comiendo la muestra de ADN. Okay. Muy Entonces, importante. es muy importante, porque si no, los genetistas nos solicitan muestras nuevas y tenemos que repetir el proceso. Claro. Igual es rarísimo que pase eso, es decir, eso pasa un caso cada 200, pero nos ha pasado. Y nos pasaba antes cuando en vez de utilizar sobres de papel para enviar las muestras, utilizábamos tubitos de plástico, sí, que los venden, son muy populares, sí, donde vienen los hisopos con el tubito de plástico que se encapucha. Esa es la peor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque al ir cerrado, eso que está cerrado se genera humedad, y esa humedad hace que se pierda la muestra. Entonces es por eso que procedemos con sobres de papel, y es por eso que ustedes los pueden hacer desde cualquier rincón del planeta, no importa que estén en un pueblito perdidos en el medio del Amazonas. Es decir, lo único que necesitan son 4 hisopos y 2 sobres de papel para hacer la toma de muestras de ADN. Ya con eso tenemos millones de células de ADN, nos envían eso, y con eso podemos determinar con la certeza del 100% la paternidad. Muy bien. Y bueno, para enviarlas... Para enviarlas, sí, bueno, para enviar es lo mismo que la pregunta anterior, es decir, mediante cualquier correo. Lo importante es que sea certificado. ¿Por qué es importante que sea certificado? Para poder hacer el seguimiento, que podamos ver si se quedó unos días de más en un aeropuerto, en una aduana, poder ubicarlo y poder destrabarlo con una llamada por teléfono. Bien. Esa es la importancia. Siguiente pregunta. Valeria de Monterrey, México. Solo tengo pelos. ¿Se puede hacer para un test de ADN? No.
En realidad la respuesta es nosotros no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque 9 de cada 10 casos fallan. Entonces, ¿para qué vamos a cobrarle al cliente, vamos a pedirle que nos haga el pago por el test de ADN y al final no vamos a poder entregarle el resultado? Y si otro laboratorio dice que lo puede hacer, es para dudar. ¿Por qué? Porque si uno lo hace mediante cabello, tiene que ser, los cabellos tienen que estar enteros, con el folículo incluido. Y además el problema es que se contaminan muy fácil. Claro. O sea, siempre nos llegan los cabellos con el ADN de varias personas, porque es decir, el cabello de una persona lo tocan muchas personas y generalmente lo sacan de los cepillos o del piso y ya viene con el ADN de varias personas. Y necesitamos como mínimo 20 cabellos y que sean con el folículo. Entonces es por eso que hace años que no lo hacemos, porque... O sea que no es viable, digamos, hacerlo a partir de cabello. No es viable. Lo mismo, hay gente que nos pregunta maquinitas de afeitar que podemos mandar, o por ejemplo, si lo pueden hacer con las colillas de los cigarrillos o con otro tipo de muestras. Y no, sinceramente es preferible, es mejor, decimos la verdad, es decir, va a ser muy difícil y tenemos más chance de no lograr de obtener el resultado que de obtenerlo. Entonces cualquiera que le diga uñas, pelo, manchas de sangre en algodones, maquinitas de afeitar, hasta chicles nos han dicho si nos pueden mandar. O hay gente que nos dice en un vaso, tomaron de un vaso, podemos mandarle el vaso, no tiene ningún sentido. Es decir, tal vez recibimos unas 3 o 4, unas pocas cientos células de ADN y con eso no alcanza, hace falta millones. Y para obtener millones, el mejor método es con el hisopado bucal, no hay otro. Bueno, buenísimo. Valeria ya está respondiendo a tu pregunta. De Pedro de Lima, Perú. Pregunta: ¿cómo hacen el test de ADN? ¿El resultado es certero? ¿Qué garantías dan? Claro, esa también es una de las preguntas muy populares. Es decir, la gente se pregunta, claro, yo mando mis muestras desde acá, ¿cómo sé que las muestras fueron bien tomadas? Es decir, claro, de que no se contaminaron, de que no se perdió el ADN. Y bueno, el proceso número 1, apenas llegan las muestras al laboratorio, los genetistas lo que hacen, están obligados a hacerlo así por una cuestión de las certificaciones que cumplen. Claro. Que el hecho de que cumplen certificaciones es parte de la respuesta de cómo sabemos que es certero. Y bueno, el laboratorio aplica certificaciones internacionales como la AABB, que es la que utilizan, la que exige el gobierno de Estados Unidos y para el tema de las inmigraciones. Sí. Entonces nosotros aplicamos a esa certificación. Si la gente que va a emigrar a Estados Unidos tiene que hacer los papeles de inmigración, tiene que hacer sí o sí, si viaja con su familia, un test de ADN a sus hijos. ¿Por qué? Y porque tiene que demostrar de que son verdaderamente sus hijos y no sus sobrinos o cualquier otra persona que están tratando de llevar. Entonces esta certificación es muy dura de conseguirla, cuesta muchísimo dinero y exige procesos bien establecidos. Y bueno, el primer proceso que tenemos nosotros es hacer un conteo de la cantidad de ADN que recibimos. Es decir, cada hisopo que recibimos, lo primero que se hace un conteo. Entonces la cantidad de células epiteliales de la boca tiene que ser excelente. Entonces si es regular, se solicitan muestras nuevas al cliente. Nosotros lo vamos a contactar y le vamos a decir, necesitamos muestras nuevas porque o se han contaminado o tienen muy poca cantidad de ADN. Y eso, como les digo, es rarísimo, pasa un caso cada 200, pero bueno, ahí le estamos dando la certeza. Solamente si pasa ese test, que es el primero, recién ahí en el secuenciador se hacen 2 veces el test. Primero con el hisopo 1 y con el hisopo 2. Claro. Y entonces esa es la segunda garantía de que se hace por duplicado, es decir, no es que se corra el test de ADN una sola vez, se corre 2 veces. O sea que tiene la precisión del 100%. Exacto. Al final la certeza que le damos es total, es decir, es positivo o negativo. Bien, muy bien. Bueno, para esa pregunta la hacía Pedro de Lima, Perú. La siguiente pregunta es de Andrés de Oruro, Bolivia. ¿Cuántos días tardan en dar los resultados? ¿Es confiable enviar las muestras por correo? Sí, es totalmente confiable. Es decir, las muestras, una vez que ustedes nos envían las muestras, nosotros, es decir, si son enviados por correo regular, por un correo estable, a temperatura de ambiente, no necesitan refrigeración. Durante 90 días se mantienen bien. Es más,
también me explicabas de que pueden ser 90 días y más inclusive. Claro, sí. Yo siempre tengo bien en claro que son hasta 90 días el ADN, por lo que nos dicen los genetistas, durante 90 días no se deteriora, pero se sabe de que Se dura conservan más. durante 90 días, pero también se puede, si uno las conserva Ujú. en condiciones óptimas de humedad y de temperatura, las puede mantener por muchísimo tiempo, muchos años a Claro. las muestras. Sí, eso, son sabidos los casos de forenses de que con muestras de saliva durante años se puede sacar. Pero bueno, nosotros en el laboratorio tenemos una regla de que son los 90 días, es decir, aceptamos muestras hasta los 90 días. A partir del día 90 las certificaciones nos obligan a pedir muestras nuevas, por una cuestión de que se pueden deteriorar con el tiempo. O sea que por correo ordinario se pueden transportar sin ninguna complicación, durante 90 días están en perfecto estado las muestras de... Exacto, hemos tenido clientes que nos han mandado muestras y las han tenido guardadas durante 2 meses y no las habían podido enviar por razones de diferentes dificultades, porque por ejemplo no tenían acceso al correo en su pueblo, entonces tenían que viajar hasta una ciudad más grande para enviarlo, entonces tardaron hasta meses en hacer ese viajecito para poder enviarnos las muestras y las condiciones eran perfectas, por eso no tengan ningún miedo con mandar las muestras, porque si las muestras generalmente 199 de cada 200 llegan perfectas. Y si les toca ese caso de 1 en 200 de que no tienen, de que se han deteriorado o están contaminadas, nosotros nos vamos a contactar y le vamos a decir, necesitamos muestras nuevas, por favor envíenos muestras nuevas. Bien. La siguiente pregunta es de Mariano, Tucumán, Argentina. ¿No hacen test de paternidad por sangre? No hacemos test de paternidad por sangre. ¿Y por qué? Y bueno, porque es el pasado. Estamos hablando, cuando hablamos de hacer las cosas con sangre, los test de ADN ahora en el año, y bueno, ahora en la actualidad, estamos hablando de la década, estamos hablando del año 2000, estamos atrasadísimos. Es decir, todo se hace por hisopado bucal. ¿Y por qué? Y bueno, porque tienen muchísimas ventajas a comparación de la sangre. Por ejemplo, es decir, son fáciles de transportar, es la razón más fácil, porque la sangre es perecedera, es decir, se tiene que mantener refrigerada, entonces refrigerada se mantiene durante 7 días en buen estado para hacer un test de ADN, en cambio el hisopado bucal durante 90 días es perfecto y no hace falta que esté refrigerado. Después, es no invasivo, es decir, no tienen que pincharse, de la parte de los clientes fácil, no tienen que ir a un enfermero que los pinche para sacar una muestra, una jeringa, que la guarde en un tubo, lo que hace el proceso mucho más rápido y más fácil del lado del cliente. Sí. Y bueno, y el lado del laboratorio, nuestro lado, es mucho más fácil porque ¿por qué no se hacen más con sangre y si se hacen con hisopado bucal? Porque es más trabajoso para el laboratorio realizarla a partir de sangre, por una cuestión de que tiene que separar los glóbulos rojos. Exacto. Que por saliva. Simplemente hay que tomar la muestra, ponerla colocarla dentro del sobre y enviarla. Exacto, y ahí las muestras están en el algodón, millones de células de ADN. En cambio de la sangre hay que hacer un proceso para separar todos los glóbulos rojos y obtenerla. Y al final del día, no importa de dónde venga la muestra, es lo mismo, es decir, las células son iguales en todo el cuerpo. Incluso uno se muere, dentro de 200 años sacan los huesos de la tumba, toman un pedacito de hueso, sacan una célula del hueso y va a tener exactamente el mismo ADN, es decir, no cambia por más que sea... Que tanto una muestra de sangre o una de saliva tienen el mismo ADN, no varía. Claro. Se lo haga de una forma u otra, solamente que a partir de saliva uno tiene mucho más ventajas que haciéndolo con sangre. Exactamente, esa es la conclusión y esta pregunta es, yo creo que con toda la gente que hablamos todos los días, con las decenas y decenas de personas que hablamos, todos nos preguntan, ¿y no es más confiable con sangre? Y la respuesta es no, es decir, es lo mismo. Es el mismo ADN, exactamente el mismo. Si toman Exacto. Una porción de piel, una porción de hígado, de uña, va a ser el mismo ADN. Exactamente. Yo creo que es por una cuestión de que la sangre, como siempre se utilizó ese método, claro. Y este al ser un método, digamos, por así decirlo, reciente, como que no hay mucha información, pero es exactamente lo mismo. Y tal, si ustedes se fijan, bueno, durante la crisis del COVID, ustedes ven todos los hisopados se hacen, es decir, para detectar si uno tiene el COVID o no,
todo se hace mediante hisopado, es el test más sencillo que hay, es decir, y es por una cuestión de costos y facilidades y que no es invasivo. Imagínense si tendrían que pinchar a millones de personas, ¿por qué tanta agresión? Si Claro. con la tecnología que tenemos ahora no hace falta. Y bueno, y también agregando a esto también, sí, hay muchos laboratorios, por ejemplo, me acuerdo hace un par de años atrás que hablaba con unos laboratorios asociados, nosotros tenemos laboratorios asociados en todos los países de América Latina, y nos decían, por ejemplo, me acuerdo siempre un laboratorio del Perú que me decía la directora del laboratorio, me decía, pero Sebastián, vos sabés que acá la gente está acostumbrada a que si no se hace con sangre no es de confianza, entonces no confían. Entonces nosotros le decíamos, no, ustedes tienen que informarle a los clientes, le tienen que decir que se hace por hisopado, ya les va a llegar a los clientes, ya lo van a entender, es una cuestión de que se tienen que actualizar, es decir, es como todo evoluciona en la vida y no podemos seguir picando piedra como la prehistoria. O estancarnos, sí, Claro. exactamente. Bien, siguiente pregunta. Ricardo de Honduras. ¿Los precios de ustedes son económicos comparados a los precios locales? ¿Por qué valen menos? Bueno, la respuesta es muy fácil, es decir, es muy fácil, somos el laboratorio directo, sin intermediarios, es decir, a mí me encanta siempre explicarlo con el ejemplo de los tomates, es decir, si uno va a comprar tomates al supermercado va a costar 3 y si se lo compra al productor le va a costar 1. ¿Y por qué? Y bueno, porque el supermercado tiene que ganar él, le tiene que pagar al camión que fue y que lo trajo, tiene que pagar la electricidad, todo el edificio, el alquiler del supermercado y el gasto de todos los empleados, es decir, se hace una cadena de valor que termina altísima y es por eso que si se fijan nuestros precios generalmente son 1/3 de lo que salen en el laboratorio local. ¿Y por qué? Porque el laboratorio local no lo va a hacer al test, el laboratorio local... No, lo único que hace es recibir las muestras o enviarlas. tomarlas y enviarlas al laboratorio, eso es lo único, por eso duplican o triplican el precio. Exactamente, hay mucha gente que les gusta ir al laboratorio local y bueno, que lo atienda un bioquímico, un enfermero, un médico, con un guardapolvo blanco, le haga la toma de las muestras y bueno, y por eso, solamente por eso se triplica el precio. Porque al final ahí localmente no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los secuenciadores que nosotros tenemos en nuestro laboratorio en Toronto, en Canadá, cuestan $300.000. Es decir, y además el mantenimiento solamente cuesta $50.000 por año, de mantener las máquinas bien calibradas y los equipos al día. Y además el costo de las certificaciones, que son las que aplicamos para poder darle garantía a los clientes y para poder hacer los test de ADN de inmigración para el gobierno de Estados Unidos y eso. Entonces los costos son tan altos que el laboratorio local no lo puede cubrir. Entonces sí o sí trabaja, al final los tests terminan llegando a nosotros terminamos haciendo, o empresas de Estados Unidos, o empresas de Alemania, o de Corea también, de Corea del Sur, que está muy de moda. Pero es decir, esa es la razón, muchos intermediarios en el medio, por eso nosotros hemos salido directamente a instalarnos en todos los países de América Latina, sin intermediarios, tenemos laboratorios asociados, pero directamente si usted lo hace todo desde casa, no tiene por qué pagar un precio extra, directamente lo hace usted en su casa, lo lleva mañana al correo, lo entrega y básicamente entre 10 y 15 días hábiles va a tener los resultados. Bien, muy bien. Bueno, Ricardo, ya está respondida tu pregunta. La siguiente pregunta dice Hernán, de Buenos Aires, Argentina. ¿Se puede pagar con tarjeta de crédito o tiene que ser con dinero en efectivo? Sí, por supuesto. Todos los métodos de pago habidos por haber. Es decir, bueno, este es Hernán de Argentina. Bueno, de Argentina sí se puede pagar con tarjeta de crédito. Incluso en Argentina trabajamos con Rapipago, Pago Fácil, con Mercado Libre también. ¿Por qué es importante el Mercado Libre? Porque así no les cobra el porcentaje extra que puso el gobierno, ese es rarísimo, extraño, a las compras que hace uno con las tarjetas de crédito, los servicios del exterior. En este caso compraría un producto local y no tendría... Pero bueno, la respuesta es sí, todos los métodos, incluso transferencia bancaria, cualquiera sea el país. Si usted vive en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, tenemos cuentas bancarias en cada país. Usted directamente selecciona el tipo de pago y lo paga como quiera. Es más, si quiere hasta por Western Union lo puede pagar en efectivo, no hay problema. No hay problema. Bueno, muy bien. Siguiente pregunta la hace Jesús Osvaldo de Bogotá, Colombia. ¿Se les puede llamar por WhatsApp directo para preguntar? Siempre. Justamente es lo bueno que nosotros hemos desarrollado, es que tenemos una oficina en Argentina dedicada a clasificar las llamadas. Es decir,
todas las llamadas de América Latina las estamos redirigiendo a esta oficina de Argentina. Tenemos algunos países que estamos como hay tantos clientes, directamente estamos creando como suboficinas que atienden directamente. Pero generalmente todas las llamadas entran a la oficina de Argentina, donde se clasifican, donde se responde la primera pregunta: ¿qué tipo de test de ADN necesita? ¿Para cuántas personas son? ¿Es legal? ¿No es legal? Si son, por ejemplo, si es un caso de hermandad, de media hermandad, aclaramos todas las dudas, los precios, cuánto cuesta y cómo se hace. Y una vez que lo clasificamos, lo dirigimos a la oficina de cada país. O sea, ahí lo vamos a mandar, si nos llaman desde Bolivia, lo vamos a contactar con la oficina de Bolivia, con la de Colombia, con la de España, con la que sea. Es decir, siempre tenemos este poder de clasificar para poder hacerlo más rápido, para que cuando lleguen a la oficina final ya lleguen con el caso bien claro qué es lo que necesitan y sepan cuánto cuesta. Es decir, eso para hacerle ganar tiempo a ustedes y a nosotros también. Bien. Farid de Cuenca, Ecuador, pregunta: ¿puedo ir personalmente a entregar mis muestras? No, bueno, ahora con el tema de la situación global que tenemos, la situación sanitaria del COVID, no estamos aceptando en presencia. Es decir, tratando de evitar los contactos. Los contactos, para evitar los contagios, obviamente. Exactamente, solamente se entrega todo por correo, es decir, si está todo bien facilitado por correo, hay que acostumbrarse, es como mandar una carta a un amigo, es lo mismo, no hay ningún riesgo. Lo que sí, por supuesto, en los laboratorios asociados, para los test presenciales, test legales y todo ese tipo de test, sí lo estamos haciendo, nosotros damos turnos y bueno, ustedes vienen al laboratorio y ahí se le hace la toma de las muestras en el laboratorio. Pero para lo que ustedes hacen en la casa, lo guardan dentro del kit que ustedes mismos hacen y la mandan, es todo por correo directamente. Es la mejor forma debido a la situación. Para facilitar también el trabajo. Claro. Buenísimo. Claro, porque así es más fácil para todos y se gasta menos tiempo. Bien. Raúl de Valdivia, Chile, pregunta: necesito un test legal para juicio de filiación. ¿Puedo hacerlo desde casa? Y aprovecho para decir, antes de pasar al caso del legal, ya tenemos 1.400 personas conectadas haciendo preguntas. Bueno, entiéndanos que se nos hace difícil porque se nos pasan rapidísimo las preguntas. Sí. Es decir, se nos hace difícil leer. Estamos tratando de leer y que sean diferentes a las anteriores porque son muchas repetidas. Todos están por la pregunta número 1. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo era la relación? Raúl de Valdivia, Chile, dice: necesito un test legal para juicio de filiación. ¿Puedo hacerlo desde casa? Sí se puede hacer desde casa, pero antes que eso tenemos que aclarar cuál es el fin de hacer el test. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los casos, siempre, por ejemplo, les puedo contar el caso de justamente estaba hablando. Antes de hacer esta videoconferencia estaba hablando con un cliente de Argentina, de Valdivia, de Chile, pero estábamos hablando con un cliente de Argentina y nos decía, en Argentina el valor actual es de 12.000 pesos ahora, y nos decía de que un abogado les quería cobrar 70.000 pesos por hacer el test. Entonces, muchísimo. Son casi 6 veces ese valor, el valor de lo que cuesta el test de ADN. Sí. Bueno, y al final de toda la conclusión, llegamos a la conclusión de que él solamente necesitaba entender a dónde estaba parado. Él quería saber solamente si su hijo era verdaderamente su hijo o no. Bien. Entonces, ¿qué pasaba? Si no llegaba a ser su hijo, después del resultado del test, iba a hablar con su pareja y le iba a pedir explicaciones y iban a arreglar las cosas entre ellos, sin la necesidad de ir a todo lo que se dice el rollo legal, de ir al juicio, de ir a los abogados y todo eso que sinceramente, lleva muchísimo tiempo. Sinceramente lo único que hacen es complicar las cosas y extender en tiempo y en costos, porque se va muchísimo dinero y bueno, dolores de cabeza, problemas. El mejor consejo que damos siempre es tratar de arreglarse entre las partes, pero bueno, lo primero principal es entender para qué uno necesita. Primero uno tiene que estar parado en la realidad. Entonces una vez que está parado en la realidad puede arreglar con la otra parte, puede entender la situación, reflexionar, y una vez que tiene la seguridad, recién ahí puede ir a hacerlo, un legal de filiación o cualquier cosa que necesite, ya sea para sacarse el apellido o para obtener el apellido o por un tema de herencia. Ahí sí hace falta de que lo haga un abogado, pero es la última instancia. Primero tienen que tratar de entenderse entre las partes, claro, para evitar costos en tiempo y en dinero.
Sí. Ese es el consejo principal. Y la madre tiene que estar presente. Claro, exactamente. En el caso de que sea uno legal, ahí sí o sí necesitamos que la madre esté presente porque necesitamos descartar de que la madre, es decir, de que no lo hayan cambiado al niño en el hospital, es la mejor forma de explicarlo. Claro. O sea, ante el juez hace falta no solamente el test de paternidad, sino también el test de maternidad, porque hace falta de saber que ambos son los padres o no. Y bueno, y lo que es necesario, si se puede hacer desde casa, que era la pregunta, sí, sí se puede hacer desde casa, pero hace falta sí o sí de que esté presente un testigo. Y este testigo es la persona que tiene que responder ante el juzgado. Entonces eso es lo que se llama un notario o un escribano. En diferentes países se dice de diferentes formas, pero generalmente son las personas que hacen los trámites legales. Y esa persona tiene que ser el testigo y tiene que redactar un acta, y en ese acta tiene que poner el nombre de las personas, el apellido, tiene que imprimir esas hojas, tiene que poner una foto de las personas y tiene que poner una foto del documento nacional de cada persona, de identidad. Y todo eso lo tiene que cerrar en un sobre con las muestras de ADN, es testigo de todo el proceso, sí. Y esa persona lo entrega a nosotros, es decir, lo envía por correo a esa persona, el notario. Y esa misma persona es la que va a responder ante el juzgado el día de mañana, es decir, digamos que un juicio puede llegar a tardar 1 año, 2 años y medio, por eso es una locura hacerlo. Una vez que sale, mucho tiempo perdido. Entonces el juez va a decir, bueno, ¿y quién me garantiza la cadena de custodia de esto? ¿Cómo yo sé que las muestras no han sido cambiadas? ¿Cómo sé que no están hechas de mala fe? Entonces ahí en el archivo va a tener el nombre del notario, el escribano, lo va a llamar por teléfono y le va a pedir que vaya a testiguar. Entonces esa persona va a dar fe. Por eso es una persona que tiene que tener el poder de hacer documentos legales. Tiene que tener una matrícula y bueno, tiene que estar en esas condiciones de hacerlo. Pero sí, es muy popular y nosotros lo hacemos en diferentes países con testigos legales. Sí, y la prueba de ADN, digamos, es exactamente la misma, ya sea para una prueba de filiación legal o de conocimiento. Exactamente. Cuando llegan al laboratorio es el mismo procedimiento. Sí, técnicamente no hay ninguna diferencia. Es decir, una vez que llegan al laboratorio el procedimiento es exactamente el mismo, sea de consulta o sea legal. La única diferencia está en la cadena de custodia que la tiene que garantizar un notario. Bien. Muy bien, Raúl. Tu respuesta ya está hecha. Bien, Fernando del Saltillo, México. El padre falleció. ¿Se puede hacer con los abuelos paternos? Sí, claro que sí. Se puede hacer el test de abuelidad. Nosotros le decimos test de abuelidad, se hace entre el abuelo y el nieto, pero para este caso necesitamos que la madre también se haga el test. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Al ser, tenemos el abuelo, la mamá y el nieto. El papá no está, por alguna razón, o falleció, o por alguna razón no quiere o no puede, no está. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que hacer el test entre el abuelo y el nieto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el perfil genético del hijo pueden estar presentes los